Ya dice, ya. Muy buenas noches, estimada tutora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, el grupo número 193, vamos a realizar el video relacionado con la fase 3, diagnóstico participativo y contextualizado en el campo educativo. Nuestro grupo está conformado por Erika Viviana Burgos, Natalia Enríquez, Maggie Ordóñez, Daisy Reyes y mi persona Lady Riascos. El presente curso es Acción Psicosocial y Educación. Para este caso vamos a hacer el análisis sobre los artículos que cada una de nosotros revisó. Tenemos 5 artículos. El primero es el poder de los algoritmos en la mercantilización de las redes sociales para la educación inclusiva, invisible o invisibilizado. El segundo artículo escogido es Educación Superior Inclusiva para personas con discapacidad en Colombia, desafiando el capacitismo. El tercer artículo es Educación Inclusiva, abriendo puertas al futuro. El cuarto artículo, Formación docente para la educación inclusiva en instituciones del Quindío. Y el último artículo se denomina Desafíos y competencias docentes en el abordaje de la educación inclusiva en Colombia. Una vez nombrados los artículos, vamos a dar respuesta a la primera pregunta, que dice: ¿qué tendencias o patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? Entonces, comenzamos con esas respuestas. Muy buenas noches. Dando respuesta a la primera pregunta dentro de mi artículo, en el análisis que se hizo en el estudio por Raymond Rumayor del 2024, se observa que hay una tendencia notable hacia las mercantilizaciones de las redes sociales y su influencia en la educación inclusiva, lo que destaca que los algoritmos no solo afectan la visibilidad de los contenidos, sino que también juegan un papel que es supremamente crucial en la inclusión o exclusión de los individuos. En el ámbito educativo, podemos decir que es un patrón que se está manifestando, es la dualidad entre la capacidad de las plataformas digitales para como digámoslo en este sentido, como para democratizar el acceso a la educación y el riesgo a reforzar las desigualdades, dado que los algoritmos suelen favorecer ciertos discursos y perfiles, dejando que ensombran los grupos vulnerables. En este fenómeno resalta la necesidad que aprime a la reflexión sobre la ética de los algoritmos y su función en la creación en los entornos educativos inclusivos, donde se valore y se promueva verdaderamente la diversidad de voces y experiencias. En el lugar de regalarlas a segundo plano. Por lo tanto, se presenta un desafío que es fundamental para los educadores y responsables de las políticas educativas. Se debe de asegurar que la tecnología actúe como un facilitador de la inclusión y no como un instrumento de exclusión. Gracias. Gracias, compañera. Buenas noches. Dando respuesta a la primera pregunta, desde mi artículo de Hernández Umaña 2024 emergen varias tendencias y patrones claves en la educación superior e inclusiva para personas con discapacidad aquí en el país de Colombia. Se identifican cómo las estructuras educativas aún reflejan perjuicios que limitan el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad. Aunque existen varios avances de la legislación y su aplicación ha sido efectiva, sigue siendo un reto debido a las barreras económicas, culturales y estructurales de las instituciones. Se destaca también la necesidad de transformar la educación desde una perspectiva que valore la diversidad y promueva la equidad para las personas con este grado de discapacidad. También se evidencian dificultades en la infraestructura, materiales educativos, metodologías para poder hacer una inclusión real, ¿no? Y muchas gracias. Sigue la compañera. Compañera Maggie, por favor, nos colabora con su respuesta. Buenas noches. Sí, claro, gracias, compañera.
Basándonos en la referencia de educación inclusiva del autor Ortiz Jiménez y Carrillo Martínez del 2020, podemos inferir que las tendencias clave en la educación inclusiva incluyen en la consolidación, la inclusión como un derecho fundamental, el reconocimiento de la diversidad y la búsqueda de la equidad, la importancia y la colaboración y el trabajo en equipo, la necesidad de una formación de docentes especializada y el uso de las TIC como herramienta de apoyo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, una vez analizados la mayoría de los artículos, también se evidencia que el tema que más emerge en todos es la falta de capacitación de los docentes para abordar los diferentes métodos de enseñanza. También hay falta de participación y motivación porque existen falta de recursos. Muchas veces las capacitaciones las tienen que hacer directamente del dinero propio y es muy difícil para ellos pues, obtener estos recursos para capacitarse, ¿no? También la falta de tiempo para dedicarse a dicha preparación porque las jornadas educativas muchas veces son extensas y los docentes tienen todo el día ocupado. Entonces es muy complejo poder acceder a la actualización pedagógica. Y por último, un problema que emerge es que la mayoría de los docentes son mayores de 50 años y eso hace pues que haya una cierta negativa a la preparación inclusiva. Muchas gracias. Bueno, compañeras y tutora, en este punto, después de haber hecho pues un análisis de todos los artículos que se revisaron en esta actividad, puedo decir que como tendencia se puede identificar que los artículos están encaminados a la revisión e investigación de la búsqueda de soluciones para responder la carencia de políticas y teorías que garanticen una implementación exitosa de la educación inclusiva en contextos educativos. Bueno, continuando con la actividad, la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en educación inclusiva que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian con otros temas? Dando respuesta a la pregunta de la compañerita de la segunda pregunta, podemos ver que el estudio de Raymond en el artículo que se consultó examina las barreras y facilitadores en la educación inclusiva. Entre esas barreras destacan que la formación y sensibilización del profesorado es la escasez de recursos materiales y tecnológicos y la resistencia a cambiar la práctica educativa y tradicional. Por otro lado, los facilitadores incluyen pues la colaboración entre los docentes y la participación de las familias y las comunidades que enriquecen en su entorno educativo, dado que el artículo también aborda un impacto de los algoritmos en las redes sociales que pueden ofrecer oportunidades y riesgo para la educación inclusiva. Al facilitar el acceso de recursos, pero también puede potenciar el aumento de desigualdades de oportunidades y se enfatiza en la necesidad de abordar la incorporación de las tecnologías en la educación desde una perspectiva crítica y que considera sus implicaciones en la equidad y también en la inclusión. Gracias. Gracias, compañera. Dando respuesta desde el artículo analizado, las barreras que se pueden identificar son la falta de accesibilidad física, la rigidez en los modelos educativos, el desconocimiento de los derechos de las personas con el grado de discapacidad que tienen y los perjuicios sociales. Eso sería como las principales barreras. Los facilitadores puede ser la implementación de políticas inclusivas, que nos ayuden con el diseño de ambientes educativos accesibles y la concientización sobre el capacitismo. Lo podemos correlacionar con otros temas, que la educación inclusiva se relaciona con temas como el bienestar psicológico, la construcción de identidad, equidad social y la justicia educativa, ya que una educación verdaderamente inclusiva promueve autodeterminación y participación de las personas con este grado de discapacidad. Gracias. Según mi artículo, las principales barreras incluyen también la falta de formación en los docentes,
no hay recursos suficientes, no hay infraestructura y también miramos que hay actitudes negativas hacia la inclusión. Por otro lado, los facilitadores sería el apoyo institucional, la formación continua de los educadores y la colaboración con las familias. Además, se evidencian correlaciones entre estos temas y aspectos como el rendimiento académico de los estudiantes, la cohesión social, que sugiere que una educación inclusiva no solo sea beneficia a los alumnos con necesidades especiales, sino que también enriqueza el entorno educativo. Gracias, compañera. Bueno, con respecto al análisis realizado, una de las principales barreras que se evidencia pues en la revisión de los artículos es la negación a la adaptación a las nuevas tecnologías, como una de las compañeritas mencionó. Ya en la actualidad pues se debe estar a la vanguardia para la enseñanza y muchas veces los docentes pues no están como adaptados a este nuevo proceso de enseñanza. Y como facilitador podemos mencionar también las nuevas generaciones de docentes, ¿no? También ellos llegaron pues para inventar nuevas formas de enseñanza, innovan y cambian los paradigmas que hay acerca de la educación actualmente. Entonces, pues gracias a estos nuevos modelos de aprendizaje puede mejorar la educación inclusiva en los colegios. Gracias. Bueno, de mi parte, después de haber revisado los artículos, puedo decir que como barreras se puede identificar que en los países en desarrollo aún faltan promover políticas inclusivas que garanticen de manera integral la educación a todos los estudiantes sin importar sus capacidades físicas y cognitivas. Y como facilitador se pudo identificar la interdisciplinariedad con otros profesionales que puede ser de gran ayuda en la búsqueda de soluciones que aporten a la educación inclusiva como terapeutas y pues profesionales de la salud. Bueno, y como última pregunta, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Dando continuidad a la respuesta de la pregunta, podemos decir que dentro del artículo se presentaron similitudes y diferencias en sus enfoques sobre la mercantilización de las redes sociales en la educación. Todos adoptaron una perspectiva que era crítica sobre el impacto de los algoritmos en la educación inclusiva, donde se empleaban metodologías cualitativas que permiten una comprensión que sea más profunda y en las dinámicas sociales y tecnológicas. Más sin embargo, difieren que dentro de sus marcos teóricos, algunos se basan en la teórica de la economía política, mientras que otros utilizan la teoría del actor de la red para explorar las interacciones entre el ser humano y no humanos, como decir las tecnologías o las IAs. En la construcción de la realidad educativa, esta diversidad metodológica y teórica enriquece que el estudio del tema se destaca en las complejidades de las redes sociales como las herramientas de inclusión o mecanismo de exclusión dependiendo del contexto y las variables que se involucren en ellas. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo al artículo revisado, ¿qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o diferencias? Yo encontré similitudes que comparten con otros estudios cualitativos en el uso de la revisión documental como técnica de análisis y pues maneja una perspectiva crítica de acuerdo a la educación inclusiva. Y las diferencias las podemos manejar que algunos estudios o entre estos artículos la educación inclusiva se puede abordar desde enfoques psicológicos y pedagógicos. Este artículo que se analizó se centra en un análisis jurídico y social, proponiendo una mirada estructural del problema que es la educación inclusiva. Gracias. Una vez revisados los diferentes artículos sobre la educación inclusiva, miramos que presenta varias similitudes y diferencias en sus aspectos metodológicos y enfoques teóricos. Muchos utilizan metodologías cualitativas como entrevistas y grupos focales, con un enfoque centrado en el alumno que prioriza sus experiencias, mientras que las diferencias se evidencian en el diseño de investigación, ya que son algunos longitudinales y otros transversales, además de variar en sus marcos teóricos, como algunos basándose en teorías constructivas que enfatizan en el aprendizaje afectivo o activo. Muchas gracias.
Bueno, dando respuesta a esta última pregunta, la mayoría de los artículos que revisamos se asemejan en que nos hablan acerca de las teorías del aprendizaje. Por ejemplo, las que nos especifican Albert Bandura y Paulo Freire. También se toman en cuenta las teorías acerca de la inclusión social, las cuales nos indican que pues, en cada entidad educativa deben existir diversas formas de adaptación a la educación y todas estas deben estar ajustadas a las necesidades especiales que tengan los estudiantes, ya que, como lo mencioné anteriormente, pues debemos estar a la vanguardia de la educación. Gracias. Bueno, para finalizar, pues en todos los artículos se menciona lo de la educación inclusiva, ¿no? Como tema fundamental de estos artículos seleccionados, donde podemos mencionar pues a Reina y Lara Buitrago 2020, donde menciona que los esfuerzos para garantizar la educación inclusiva en Colombia radica en el acceso, gestión y seguimiento de los programas para la consecución de actividades que beneficien a la población con discapacidad. Página 7. Entonces, eso sería todo, compañeras y tutora. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.